Al salir de prisión tras 8 años, un hombre decidió visitar la tumba de su novia fallecida, pero al inclinarse sobre la lápida, se quedó pálido con lo que vio. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de la tarde caía implacable sobre Toledo, mientras Diego Velázquez cruzaba las antiguas puertas de la ciudad. 5 años. 5 largos años habían pasado desde la última vez que había recorrido estas calles empedradas. El tiempo en prisión había endurecido su mirada, pero no había logrado apagar el fuego de la injusticia que ardía en su interior. Las calles estrechas y sinuosas del casco histórico de Toledo parecían más pequeñas de lo que recordaba. O quizás era él quien había cambiado. Caminaba con paso decidido, ignorando las miradas curiosas de algunos vecinos que aún le reconocían. La noticia de su liberación habría corrido como la pólvora en una ciudad donde los secretos duraban lo que tarda en sonar la campana de la catedral. Diego se detuvo frente a una modesta floristería junto a la plaza de Zocodover. Entró y compró un ramo de lirios blancos, los favoritos de Elena. La florista, una anciana de rostro amable, le miró con una mezcla de compasión y curiosidad. «Son para una visita especial», dijo Diego, anticipándose a la pregunta no formulada. La mujer asintió en silencio y le entregó el ramo. No hacían falta más palabras. En Toledo todos conocían la historia del joven injustamente condenado por la supuesta muerte de su novia en aquel terrible accidente en la carretera de circunvalación. Media hora después, Diego atravesaba las puertas del cementerio municipal, ubicado a las afueras de la ciudad. El lugar estaba prácticamente desierto a esa hora. Solo un anciano barría hojas secas entre las lápidas, creando pequeños remolinos dorados que danzaban con la brisa de la tarde. 5 años atrás, Diego no había podido asistir al funeral de Elena. Las autoridades le habían negado ese derecho mientras esperaba juicio. Para cuando fue condenado, ella ya descansaba bajo tierra, convertida en un recuerdo doloroso que le había acompañado día tras día en su celda de la prisión provincial. Recorrió los senderos del cementerio buscando la tumba de Elena Sánchez. Según la información que le habían facilitado, debía encontrarse en el sector este, cerca del mausoleo de la familia Castillo. Pero tras media hora de búsqueda infructuosa, la frustración comenzó a apoderarse de él. Fue entonces cuando se acercó al anciano barrendero. «Disculpe, estoy buscando la tumba de Elena Sánchez. Falleció hace 5 años en un accidente de tráfico». El hombre se apoyó en su escoba y miró a Diego con ojos entrecerrados. «¿Elena Sánchez? No me suena ese nombre y eso que conozco a casi todos los que descansan aquí», respondió con voz cascada. «¿Estás seguro de que está enterrada en este cementerio?» «Tiene que estarlo. Su familia vive en Toledo». «Su padre es Javier Sánchez, el empresario». El anciano negó con la cabeza. «Los Sánchez tienen un panteón familiar en el sector norte, pero no ha habido ningún entierro en los últimos 7 u 8 años. La última fue doña Pilar, la abuela». Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Según todos los documentos oficiales, Elena había fallecido en aquel accidente. Él mismo había sido condenado por homicidio imprudente al perder el control del vehículo aquella noche lluviosa. «Debe haber algún error», insistió Diego, mostrándole al anciano una vieja fotografía de Elena que había conservado durante su tiempo en prisión. «Ella es Elena Sánchez. Según los informes oficiales, falleció hace 5 años». El barrendero estudió la fotografía con atención y sus ojos se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Ah, ya sé quién es. Pero no se llama Elena Sánchez. Al menos no hay ninguna Elena enterrada aquí con ese apellido». Diego sintió que su corazón se aceleraba. «¿Está completamente seguro?» «Llevo trabajando en este cementerio más de 30 años, hijo. Conozco cada lápida, cada nombre, cada fecha. Te lo aseguro, no hay ninguna Elena Sánchez enterrada en este camposanto». Las palabras del anciano resonaron en la mente de Diego como un trueno lejano. Si Elena no estaba enterrada allí, ¿dónde estaba su cuerpo? ¿O acaso? No, era imposible. Él mismo había visto los informes policiales, las fotografías del accidente, el certificado de defunción. ¿Podría comprobar en el registro? «Tal vez está en otro sector», preguntó con un hilo de voz.
El anciano asintió y le indicó que le siguiera hasta una pequeña oficina situada junto a la entrada del cementerio. Allí, extrajo un voluminoso libro de registros y comenzó a pasar páginas con dedos temblorosos. Aquí están todos los enterramientos de los últimos 10 años, ordenados por fecha, explicó mientras recorría con el dedo las columnas de nombres y fechas. ¿Dices que fue hace 5 años? Diego asintió conteniendo la respiración. El barrendero revisó meticulosamente los registros correspondientes al año en cuestión, pasando página tras página con minuciosidad. Finalmente cerró el libro con un suspiro. Lo siento, hijo. No hay ninguna Elena Sánchez. Diego se dejó caer en una silla, abrumado por una mezcla de confusión y esperanza. ¿Qué significaba todo aquello? Si Elena no estaba enterrada allí, ¿dónde estaba? ¿Y por qué había sido condenado por un crimen que aparentemente nunca ocurrió? Necesito contactar con alguien que pueda ayudarme a entender qué está pasando, murmuró, más para sí mismo que para el anciano. Fue entonces cuando recordó a Mateo Navarro, su amigo de infancia. Habían crecido juntos en el barrio de Santa Teresa, jugando al fútbol en las plazuelas y explorando los pasadizos secretos de la ciudad. Ahora Mateo era policía en Toledo. Si alguien podía ayudarle a desentrañar aquel misterio, era él. Diego agradeció al anciano su ayuda y salió del cementerio con paso acelerado. El ramo de lirios blancos quedó olvidado sobre un banco de piedra. Ya no tenía sentido dejarlo en una tumba inexistente. Mientras caminaba de regreso hacia el casco histórico, donde sabía que encontraría la comisaría principal, 1000 preguntas se agolpaban en su mente. Pero una destacaba sobre todas las demás, iluminando su conciencia como un relámpago en la noche oscura. Si Elena no había sido enterrada, ¿existía la posibilidad de que siguiera viva? La comisaría central de Toledo, ubicada en un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura medieval circundante, bullía de actividad cuando Diego cruzó sus puertas. El aire acondicionado le golpeó el rostro como una bocanada de realidad tras el calor abrasador de la calle. Se acercó al mostrador de recepción, donde una agente joven tecleaba distraídamente en un ordenador. «Busco al oficial Mateo Navarro», anunció Diego, intentando controlar el temblor en su voz. La agente levantó la mirada, escrutándole con curiosidad. «¿Tiene cita previa?» «No, pero soy un amigo de la infancia, Diego Velázquez». Al escuchar ese nombre, la expresión de la agente cambió sutilmente. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Diego estaba acostumbrado a esa reacción. Su caso había sido noticia en todos los periódicos locales. «Un momento, por favor». La agente descolgó el teléfono y habló en voz baja. Minutos después, un hombre de complexión atlética y uniforme impecable apareció en el vestíbulo. A pesar de los años transcurridos, Diego reconoció inmediatamente a Mateo. Conservaba la misma sonrisa franca y los ojos vivaces de su adolescencia, aunque ahora una incipiente calvicie comenzaba a clarear su cabello oscuro. «Diego», exclamó Mateo, avanzando con los brazos abiertos. Los dos amigos se fundieron en un abrazo largo y sincero. Diego sintió cómo la emoción le atenazaba la garganta. No esperaba un recibimiento tan cálido después de tantos años. «Te he estado siguiendo la pista», confesó Mateo cuando se separaron. «Supe que te habían liberado ayer. Pensaba visitarte mañana. Necesito tu ayuda, Mateo. Acabo de descubrir algo inquietante». Mateo percibió la urgencia en su voz y le condujo hasta una pequeña sala de reuniones. Cerró la puerta tras ellos y le ofreció asiento y un vaso de agua. «Cuéntame». Diego le relató su visita al cementerio y el extraño descubrimiento. No había ninguna tumba de Elena Sánchez. Mientras hablaba, observó cómo el rostro de su amigo iba transformándose gradualmente, pasando de la sorpresa inicial a una expresión grave y concentrada. «¿Estás absolutamente seguro de lo que te dijo ese hombre?», preguntó Mateo cuando Diego terminó su relato. «Completamente. Revisó los registros de los últimos 10 años. No hay constancia de que Elena fuera enterrada allí». Mateo guardó silencio durante unos instantes, como sopesando sus palabras. «Lo que voy a contarte debe quedar entre nosotros», dijo finalmente, bajando la voz. «Hace un par de años empecé a revisar tu caso por mi cuenta.
Algo no me cuadraba en los informes oficiales. Diego se inclinó hacia adelante, pendiente de cada palabra. Los peritajes del accidente presentaban inconsistencias. Las marcas de frenada no coincidían con la versión oficial. Y había algo más extraño. Nunca se recuperó el cuerpo de Elena del vehículo siniestrado. ¿Qué? Pero en el juicio se presentaron fotografías de la escena y testimonios de los servicios de emergencia. Pero cuando solicité acceso al informe de la autopsia, me encontré con un muro de burocracia. El expediente había sido clasificado por orden directa del juez Hernández. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. El juez Hernández era conocido por sus vínculos con las familias más poderosas de Toledo, incluida la familia Sánchez. ¿Crees que podría estar viva? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Mateo se pasó una mano por el rostro, visiblemente incómodo. No quiero darte falsas esperanzas, Diego. Pero desde luego hay demasiadas piezas que no encajan en este rompecabezas. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Diego intentaba procesar la información mientras 1000 escenarios diferentes se agolpaban en su mente. Necesito ver los archivos del caso, dijo finalmente. Todas las pruebas, todos los testimonios. No es tan sencillo. Muchos de esos documentos están bajo custodia judicial. Pero... Mateo hizo una pausa significativa. Puedo intentar acceder a ciertas partes del expediente. Dame un par de días. Diego asintió, agradecido. Por primera vez en 5 años, sentía que una pequeña llama de esperanza se encendía en su interior. Mientras tanto, continuó Mateo, deberías investigar por tu cuenta. Busca a antiguos conocidos, personas que pudieran tener información sobre Elena y su familia, pero sé discreto. Si hay algo turbio en todo esto, no conviene alertar a quien pueda estar detrás. En ese momento, el teléfono de Mateo sonó. Una emergencia requería su presencia inmediata. Los amigos se despidieron, prometiendo mantenerse en contacto. Al salir de la comisaría, Diego decidió seguir el consejo de Mateo. ¿Quién podría proporcionarle información sobre la familia Sánchez? De repente, recordó a Raúl Ortega, un antiguo empleado de la empresa de Javier Sánchez. Raúl había sido el chofer de la familia durante años, hasta que fue despedido misteriosamente poco después del supuesto accidente de Elena. Diego conocía a Raúl porque solía recoger a Elena cuando salían juntos. Era un hombre afable y discreto, que siempre tenía una palabra amable para él. Si alguien conocía los entresijos de la familia Sánchez, ese era Raúl. Tras una breve consulta en la guía telefónica de un bar cercano, Diego encontró la dirección de Raúl. Vivía en un modesto apartamento en el barrio de Santa Bárbara, al otro lado del río Tajo. El trayecto hasta allí le permitió redescubrir la ciudad que tanto había amado. Toledo se alzaba majestuosa sobre el río, con sus murallas y torres desafiando al tiempo. La catedral dominaba el horizonte, imponente y eterna. Diego sintió una punzada de nostalgia al recordar las tardes paseando con Elena por el casco antiguo, perdiéndose en callejuelas que parecían sacadas de un cuento medieval. Cuando llegó al edificio donde vivía Raúl, ya comenzaba a anochecer. Subió hasta el 3er piso y llamó al timbre. Escuchó pasos arrastrados al otro lado de la puerta. «¿Quién es?», preguntó una voz ronca. «Raúl, soy Diego Velázquez. Necesito hablar contigo». Un prolongado silencio siguió a sus palabras. Diego temió que Raúl no quisiera recibirle. Finalmente, escuchó el sonido de varios cerrojos abriéndose. La puerta se entreabrió, revelando el rostro demacrado de Raúl Ortega. El antiguo chofer había envejecido considerablemente en esos 5 años. Su cabello, antes negro azabache, estaba ahora completamente blanco, y profundas arrugas surcaban su rostro. «¿Diego?», murmuró con incredulidad. «¿Eres tú de verdad?». «Sí, Raúl. He salido de prisión y necesito respuestas». El hombre miró nerviosamente hacia ambos lados del pasillo antes de abrir completamente la puerta. «Pasa rápido. No es seguro hablar en el rellano». Diego entró en el pequeño apartamento. Estaba modestamente amueblado pero impecablemente limpio. En las paredes, varias fotografías mostraban a un Raúl más joven junto a lo que parecía ser su familia. «Siéntate, por favor», dijo Raúl señalando un viejo sofá. «¿Quieres beber algo?». «No, gracias».
Solo necesito información, Raúl, sobre Elena. El rostro del hombre se ensombreció al escuchar ese nombre. ¿Qué quieres saber exactamente? La verdad. Hoy he ido al cementerio y he descubierto que no hay ninguna tumba con su nombre. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Raúl se dejó caer pesadamente en un sillón frente a Diego. Sus ojos reflejaban una lucha interna, como si estuviera sopesando cuánto podía revelar. He guardado este secreto durante demasiado tiempo, dijo finalmente con voz quebrada, y ha sido una carga insoportable. Raúl se levantó con dificultad y se dirigió a un antiguo secreter de madera que presidía la sala. Abrió un cajón con llave y extrajo un sobre amarillento, visiblemente desgastado por el tiempo y la manipulación constante. Lo que voy a mostrarte podría ponernos en peligro a ambos, dijo mientras regresaba al sillón. Pero ya no puedo vivir con esta mentira. No después de ver cómo has perdido 5 años de tu vida por un crimen que nunca ocurrió. Con manos temblorosas, Raúl extrajo del sobre una fotografía que entregó a Diego. La imagen, tomada claramente con un teléfono móvil, mostraba a una mujer de espaldas caminando por una calle adoquinada. A pesar de que no se le veía el rostro, Diego reconoció inmediatamente la silueta estilizada y el característico cabello castaño recogido en una coleta alta. «Elena», murmuró sintiendo que le faltaba el aire. «La fotografié hace 3 años en Segovia», explicó Raúl. «Fue pura casualidad. Había ido a visitar a mi hermana y la vi saliendo de una tienda de antigüedades. Al principio pensé que estaba alucinando, pero cuando la seguí, hizo una pausa, como si reviviera aquel momento. Cuando la seguí y la vi de cerca, no tuve ninguna duda. Era ella, Diego. Elena estaba viva». Diego sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que temía que fuera a estallarle en el pecho. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «Pero ya no se llamaba Elena Sánchez», continuó Raúl. «La oí hablar por teléfono, se identificó como Beatriz Mendoza». «¿Beatriz Mendoza?», repitió Diego intentando asimilar esta nueva información. «¿Estás completamente seguro de que era ella?» «Tan seguro como que estoy aquí sentado», afirmó Raúl con vehemencia. «Trabajé para la familia Sánchez durante 15 años. Vi crecer a Elena desde que era una niña. Reconocería su forma de caminar, sus gestos, su voz, en cualquier parte». Diego volvió a mirar la fotografía, buscando en aquella silueta difusa cualquier detalle que pudiera confirmar lo que Raúl aseguraba. Pero era imposible estar completamente seguro. «¿Por qué no me contaste esto antes? ¿Por qué permitiste que continuara en prisión si sabías que ella estaba viva?» La culpa ensombreció el rostro de Raúl. «Lo intenté, Diego. Envié cartas anónimas a tu abogado, incluso a la fiscalía. Pero alguien se encargó de interceptarlas. Después empezaron las amenazas». «¿Amenazas? ¿De quién?» «Nunca lo supe con certeza, pero solo podía ser obra de Javier Sánchez. Un día encontré un mensaje en mi buzón con la foto de mis nietos y una dirección, el colegio al que asisten. No hacía falta más para entender lo que pasaría si seguía indagando». Diego apretó los puños con rabia. Javier Sánchez, el padre de Elena, siempre había despreciado su relación. Consideraba que Diego, hijo de un modesto profesor universitario, no estaba a la altura de su hija. Pero de ahí a orquestar una conspiración tan elaborada, ¿sabes por qué haría algo así? ¿Por qué fingir la muerte de su propia hija? Raúl tomó aire profundamente antes de responder. Elena estaba embarazada, Diego. La revelación cayó sobre Diego como un jarro de agua helada. ¿Un hijo? ¿Había tenido un hijo con Elena del que nunca supo nada? ¿Cómo lo sabes?, preguntó con un hilo de voz. La mañana del accidente llevé a Elena a una clínica privada para una ecografía. Estaba de casi 3 meses. Iba a decírtelo esa misma noche, durante la cena que tenían planeada. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Diego. Aquella fatídica noche, Elena había insistido en que fueran a cenar a un restaurante apartado en las afueras de Toledo. Parecía nerviosa, emocionada. Ahora entendía por qué. Javier se enteró del embarazo, continuó Raúl. Nunca le había visto tan furioso. Gritaba que no permitiría que su nieto llevara el apellido Velázquez, que antes prefería verla muerta. Diego recordó entonces lo que había sucedido después de la cena.
De regreso a Toledo, un coche les había estado siguiendo muy de cerca. Nervioso, había acelerado, perdiendo el control del vehículo en una curva. Lo último que recordaba era el impacto y despertar rodeado de policías que le esposaban mientras un oficial le leía sus derechos. ¿Y el accidente? ¿También lo orquestó él? No puedo asegurarlo con certeza, pero hay algo que siempre me pareció extraño. Esa noche, Javier me pidió que llevara su coche al taller por un supuesto problema con los frenos. Insistió en que fuera de inmediato, a pesar de que era casi medianoche. Cuando regresé, vi una ambulancia en la entrada de la mansión. Pensé que algo le había ocurrido a la señora Sánchez, que padecía del corazón. Pero al día siguiente me enteré por las noticias del accidente y tu detención. Diego intentaba procesar toda esta información. Si lo que Raúl decía era cierto, Javier Sánchez había manipulado pruebas, sobornado a funcionarios y destruido su vida todo para separarlo de Elena y de su hijo. ¿Y qué pasó después? ¿Sabes algo más sobre Elena o sobre mi hijo? Raúl negó con la cabeza. Después del accidente, la familia se mudó temporalmente a Madrid. Cuando regresaron meses después, me despidieron sin explicación. Solo sé lo que vi en Segovia. Elena viva, con otro nombre y... Raúl dudó un instante. Con un niño pequeño. ¿Un niño? El corazón de Diego dio un vuelco. ¿Cómo era? Tendría unos 3 años entonces. Pelo castaño, como el tuyo. Y sus ojos eran idénticos a los de Elena. Diego sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Un hijo. Tenía un hijo que ahora tendría unos 7 años y que probablemente ni siquiera sabía de su existencia. Necesito encontrarla, Raúl. Ten cuidado, Diego. Javier Sánchez es un hombre poderoso y peligroso. No se detendrá ante nada para proteger lo que considera suyo. Ya me quitó 5 años de vida. No permitiré que me robe más tiempo con mi hijo. Diego se levantó determinado, pero antes de marcharse, una última pregunta le asaltó. ¿Sabes si Elena se casó? Si ese niño está creciendo con otro hombre como padre. La expresión sombría de Raúl fue respuesta suficiente. 2 años después del accidente vi un anuncio en el periódico. Elena, o Beatriz, se había casado con Alejandro Fuentes. Diego sintió como si le hubieran asestado un puñetazo en el estómago. Alejandro Fuentes era el hijo de uno de los socios más cercanos de Javier Sánchez. Un matrimonio conveniente, sin duda, orquestado por el patriarca de los Sánchez. Gracias por todo, Raúl. Me has dado mucho en qué pensar. El anciano chofer le acompañó hasta la puerta. Hay algo más que deberías saber, añadió cuando Diego estaba a punto de marcharse. Javier Sánchez posee una finca en las afueras de Toledo, en dirección a Aranjuez. La Villa del Robledal. Nadie tiene permitido el acceso, excepto la familia más cercana. Si hay algún lugar donde buscar más respuestas, es allí. Diego asintió, agradecido por esta última pista. Ten cuidado, muchacho, insistió Raúl estrechándole la mano con fuerza. Y si descubres algo más, si encuentras a Elena, dile que lo siento, que siento no haber podido protegerla como prometía su madre antes de morir. Con estas enigmáticas palabras resonando en su mente, Diego abandonó el apartamento de Raúl y se adentró en la noche toledana, con la determinación de desentrañar la conspiración que había destrozado su vida y quizás recuperar el amor que le habían arrebatado. El amanecer sorprendió a Diego sentado en un banco del mirador del valle, contemplando cómo Toledo despertaba lentamente, con sus edificios históricos bañados en la luz dorada del sol naciente. No había podido dormir tras su conversación con Raúl. Su mente estaba demasiado ocupada procesando toda la información y trazando un plan. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Tengo algo. Encuéntrame en la cafetería Socodover a las 8:00. 2 horas después, Diego ocupaba una mesa apartada en la concurrida cafetería. Mateo llegó puntual, vestido de civil y con una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a Diego después de pedir un café a la camarera. He estado trabajando toda la noche, dijo en voz baja mientras abría la carpeta, y he encontrado irregularidades que confirman tus sospechas. Mateo extrajo varios documentos y los dispuso sobre la mesa. Estos son los informes oficiales del accidente.
Fíjate en la firma del médico forense que certificó el fallecimiento de Elena. Diego examinó el documento. La firma, apenas legible, pertenecía a un tal doctor Martínez. Ahora mira este otro documento, continuó Mateo, colocando junto al primero un expediente médico. Es el registro de personal del Hospital Provincial de Toledo correspondiente a esas fechas. No existe ningún doctor Martínez en la plantilla de forenses. ¿Falsificaron el certificado de defunción?, preguntó Diego incrédulo. Eso parece, y hay más. Mateo señaló otro documento. Este es el informe de la ambulancia que supuestamente trasladó el cuerpo de Elena. El número de matrícula corresponde a un vehículo que estaba fuera de servicio por reparaciones ese día. Diego sentía cómo la rabia crecía en su interior. Toda su condena se había basado en pruebas falsas, en una elaborada mentira. ¿Cómo es posible que nadie detectara estas irregularidades durante el juicio? Mateo suspiró profundamente. El juez Hernández se aseguró de que la investigación fuera superficial, y tu abogado de oficio, bueno, digamos que no se esforzó demasiado. ¿Y qué hay de Elena? ¿Has podido encontrar algo sobre su nueva identidad? He buscado en la base de datos nacional. Existe efectivamente una Beatriz Mendoza, que obtuvo su DNI hace aproximadamente 5 años. La dirección registrada está en Segovia, pero hace 2 años se actualizó con una nueva en Toledo. Mateo le entregó un papel con una dirección anotada. Es una urbanización de lujo en las afueras, muy exclusiva, con seguridad privada. Diego guardó cuidadosamente la dirección en su bolsillo. Raúl me habló de una propiedad que Javier Sánchez posee en las afueras. Villa del Robledal. ¿Sabes algo de ese lugar? Mateo frunció el ceño, pensativo. Es una finca antigua, muy aislada. Se rumorea que Sánchez la utiliza para reuniones privadas con políticos y empresarios. Está vigilada las 24 horas. Sería prácticamente imposible entrar sin ser detectado. Necesito investigar ambos lugares, afirmó Diego con determinación. Si Elena está viva, si mi hijo existe, tengo que encontrarlos. Ten cuidado, advirtió Mateo. Estamos hablando de Javier Sánchez. Su influencia alcanza a las más altas esferas. Si descubre que estás indagando, ya me quitó 5 años de vida, Mateo. No tengo nada más que perder. Después de acordar mantenerse en contacto, los amigos se despidieron. Diego decidió comenzar su investigación por la dirección que Mateo le había proporcionado. La urbanización Altos de Toledo era un complejo residencial ubicado en una colina con vistas privilegiadas al casco histórico. Grandes mansiones separadas por extensos jardines y protegidas por un sofisticado sistema de seguridad. Diego se situó en un punto estratégico desde donde podía observar la entrada principal sin ser visto. Durante horas, estudió los movimientos de los residentes, los horarios de los guardias de seguridad y los vehículos que entraban y salían. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, un elegante Range Rover negro cruzó las puertas de la urbanización. Desde su posición, Diego pudo distinguir a un hombre al volante y a una mujer en el asiento del copiloto. No alcanzaba a ver sus rostros, pero algo en la postura de la mujer le resultó dolorosamente familiar. El vehículo se detuvo frente a una de las mansiones más ostentosas del complejo. La mujer descendió con elegancia y por un instante su rostro quedó iluminado por la luz del porche. A pesar de la distancia, Diego sintió que el corazón se le detenía. Era ella. Su cabello era más corto y estaba más delgada, pero sin duda era Elena. Contuvo el impulso de correr hacia allí. Necesitaba ser prudente, estratégico. Observó cómo la mansión cobraba vida con las luces que se encendían en distintas estancias. Media hora después, un pequeño bulto apareció junto a Elena en la ventana del piso superior. Un niño. Diego sintió un nudo en la garganta. Su hijo. Allí estaba su hijo, a escasos metros de él, y ni siquiera sabía de su existencia. Cuando la noche se cerró completamente, Diego decidió acercarse más. Bordeando el perímetro de la urbanización, encontró un punto donde la valla era menos visible, oculta por una densa vegetación. Con agilidad, trepó y se introdujo en el recinto, moviéndose entre las sombras, evitando las cámaras de seguridad que había memorizado durante su observación
llegó hasta los jardines traseros de la mansión. Desde allí podía ver el interior a través de los amplios ventanales. La escena doméstica que contempló le partió el alma. Elena, su Elena, servía la cena mientras un hombre alto y distinguido se sentaba a la mesa. El niño, con rasgos que le recordaron dolorosamente a su propia infancia, reía ante algo que el hombre había dicho. Parecían una familia perfecta. Diego sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Qué derecho tenía él a irrumpir en esa vida aparentemente feliz? ¿A destrozar la estabilidad de su hijo? Estaba a punto de marcharse cuando notó algo en el rostro de Elena. A pesar de su sonrisa, había una tristeza en sus ojos, una tensión en sus hombros que delataba que no todo era tan idílico como parecía. En ese momento, el teléfono de Diego vibró silenciosamente. Un mensaje de Mateo. «Tenemos que vernos, urgente. He encontrado algo en Villa del Robledal». Diego echó un último vistazo a aquella familia que podría haber sido la suya y se alejó en silencio, prometiéndose que volvería, que encontraría la forma de acercarse a su hijo y de descubrir la verdad completa detrás de la elaborada mentira que había destruido su vida. La noche había extendido su manto sobre Toledo cuando Diego llegó al punto de encuentro acordado con Mateo, un mirador apartado con vistas al río Tajo. Su amigo ya estaba allí apoyado contra su coche, con expresión grave y una bolsa de lona bajo el brazo. «¿Qué has encontrado?», preguntó Diego sin preámbulos. Mateo miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos antes de hablar. «Conseguí entrar en Villa del Robledal», explicó en voz baja. «Uno de los guardias de seguridad es un viejo amigo. Le dije que investigaba un caso de robo en la zona y necesitaba echar un vistazo». «¿Y?» «La casa principal estaba cerrada, pero accedí a una especie de pabellón anexo que utilizan como archivo. Encontré esto». Mateo abrió la bolsa y extrajo un paquete envuelto en plástico. Al desenvolverlo, Diego descubrió un pequeño cofre de madera. Estaba oculto tras una falsa pared, junto con otros documentos que parecían comprometedores. «Creo que estamos ante algo grande, Diego. Javier Sánchez no solo manipuló pruebas en tu caso. Hay indicios de una extensa red de corrupción, blanqueo de capitales, incluso vínculos con el narcotráfico». Diego apenas prestaba atención a estas últimas palabras. Su mirada estaba fija en el cofre. Con manos temblorosas levantó la tapa. En el interior encontró un fajo de cartas atadas con una cinta azul y una pequeña caja de terciopelo. «Son cartas de Elena», murmuró, reconociendo inmediatamente la caligrafía elegante y estilizada. «Escritas después del accidente». Desató el fajo y comenzó a leer la que estaba en la parte superior. Estaba fechada 3 meses después del supuesto accidente. «Querido diario, otro día en esta prisión dorada. Padre insiste en que esto es por mi bien, por el bien del bebé, pero sé que solo busca controlar mi vida como siempre ha hecho. He intentado contactar con Diego 1000 veces, decirle que estoy viva, que espero un hijo suyo, pero es imposible. Estoy vigilada constantemente. Incluso este diario debo ocultarlo para que no lo encuentren. A veces me pregunto si Diego me odia, si cree que le abandoné. La idea me desgarra el alma. ¿Cómo explicarle algún día que fui obligada a fingir mi muerte? Que mi propio padre orquestó toda esta farsa, falsificó documentos, sobornó jueces y policías, solo para separarnos. El embarazo avanza bien. El médico que padre ha contratado dice que es un niño fuerte y sano. Ya siento sus pataditas. Le he puesto Pablo en mi mente, aunque padre insiste en que llevará el nombre de mi abuelo. Una batalla más que librar cuando llegue el momento. Diego sintió que las lágrimas empañaban su visión. Con dedos temblorosos, buscó la última carta del fajo, fechada apenas 1 año atrás. Querido diario, hoy Pablo ha cumplido 6 años. Es tan parecido a su padre que a veces duele mirarlo. Tiene su misma sonrisa, su misma forma de fruncir el ceño cuando está concentrado. Alejandro organizó una fiesta ostentosa, como siempre, más para impresionar a sus amigos que para hacer feliz al niño. He sabido que Diego saldrá pronto de prisión. Padre está nervioso. Ha reforzado la seguridad tanto aquí como en Villa del Robledal. Teme que Diego descubra la verdad, y no le falta razón para temer. He tomado una decisión.
Cuando Diego quede libre, encontraré la forma de contactar con él. Ya no soy la joven asustada que se doblegó ante las amenazas de padre. Pablo merece conocer a su verdadero padre, y yo necesito mirar a Diego a los ojos y pedirle perdón por estos años robados. Diego levantó la mirada hacia Mateo, que había estado observándole en silencio. Ella nunca quiso esto, dijo con voz quebrada. Fue obligada, manipulada. Eso parece, asintió Mateo. Y hay algo más que deberías ver. Señaló la pequeña caja de terciopelo que Diego no había abierto aún. Al hacerlo, encontró un anillo de compromiso, sencillo pero elegante, con un pequeño diamante engarzado. Junto a él una nota escrita con su propia letra. Para sellar nuestro amor. Diego. La memoria golpeó a Diego con fuerza. Había comprado ese anillo el día antes del accidente, planeando pedirle matrimonio a Elena durante la cena. Nunca tuvo oportunidad de dárselo. Lo llevaba en el bolsillo cuando fue detenido. La policía debió confiscarlo junto con sus pertenencias. ¿Cómo llegó esto aquí?, murmuró, más para sí mismo que para Mateo. No lo sé, pero es una prueba más de que todo fue planeado meticulosamente. Diego guardó el anillo en su bolsillo y volvió a atar las cartas. Necesito hablar con ella, Mateo. Necesito ver a mi hijo. Lo comprendo, pero debes ser cauteloso. Javier Sánchez no se detendrá ante nada para proteger su reputación. Y ahora que sabemos que está implicado en asuntos tan turbios, es más peligroso que nunca. Diego asintió, consciente del riesgo. Pero ningún peligro podía disuadirle de su propósito. ¿Has visto algo más en Villa del Robledal? ¿Alguna pista sobre cómo acceder a Elena sin alertar a su padre? Mateo extrajo de su bolsillo un pequeño plano dibujado a mano. La finca tiene varios accesos secundarios, apenas vigilados, y según entendí por los documentos que encontré, Elena y Alejandro visitan la villa cada domingo para almorzar con Javier. Es una tradición familiar aparentemente inquebrantable. Mañana es domingo, observó Diego, sintiendo cómo un plan comenzaba a formarse en su mente. Exacto. Si quieres encontrarte con ella sin la presencia constante de guardias de seguridad o de Alejandro, esa podría ser tu oportunidad. Diego estudió el plano, memorizando cada detalle. Una idea comenzaba a tomar forma. Necesitaré tu ayuda, Mateo. Y quizás la de Raúl también. Durante las siguientes horas, los dos amigos trazaron un plan detallado. Era arriesgado, pero no imposible. Si todo salía bien, al día siguiente Diego podría finalmente hablar con Elena y conocer a su hijo. Mientras regresaba a la modesta pensión donde se alojaba, Diego no podía dejar de pensar en las cartas. El dolor y la angustia que transmitían las palabras de Elena le habían calado hondo. Durante todos estos años, mientras él se consumía en una celda por un crimen que no había cometido, ella había estado prisionera de una vida impuesta, separada del hombre que amaba y obligada a criar a su hijo en medio de mentiras. ¿Cómo reaccionaría al verle después de tanto tiempo? ¿Y el pequeño Pablo? ¿Qué le habrían contado sobre su verdadero padre? Con estas preguntas atormentándole, Diego pasó la noche en vela, repasando mentalmente cada detalle del plan y preparándose para el encuentro que podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, los tres conspiradores se reunieron en un apartado claro del bosque que rodeaba Villa del Robledal. Raúl, a pesar de su edad, había insistido en participar. «Conozco esa finca mejor que nadie», había dicho. «Fui quien llevó a Elena allí innumerables veces. Sé cómo entrar sin ser visto». El plan era sencillo en su concepción, aunque peligroso en su ejecución. Mateo crearía una distracción en la entrada principal, alegando investigar un supuesto robo en la zona. Mientras tanto, Diego y Raúl se infiltrarían por un sendero oculto que conducía directamente a los jardines traseros. «Elena suele pasear sola por esa zona después del almuerzo», explicó Raúl. «Es su momento de soledad, una costumbre que tiene desde niña». Diego consultó su reloj. Las 12:30. Según Raúl, la familia estaría reuniéndose para el almuerzo en ese preciso instante. Tenían aproximadamente 1 hora para posicionarse. «Es hora», dijo con determinación, guardando la fotografía de su hijo que había extraído de una de las cartas. «Vamos a recuperar lo que nos robaron». La Villa del Robledal se alzaba majestuosa entre frondosos jardines,
como un bastión de poder y opulencia. Siguiendo el plan trazado, Mateo se dirigió a la entrada principal, mientras Diego y Raúl se adentraban por el sendero oculto entre la vegetación. Este camino lo utilizaban los antiguos propietarios para escapar durante la guerra civil, explicó Raúl en voz baja mientras avanzaban agachados. Dudo que Javier sepa siquiera de su existencia. A medida que se acercaban a la mansión, Diego podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. Después de 5 años, estaba a punto de reencontrarse con Elena, a punto de conocer a su hijo. Cuando alcanzaron el límite del jardín trasero, se ocultaron tras un denso seto. Desde allí, tenían una visión perfecta de la terraza donde la familia tomaba el café tras el almuerzo. No tuvieron que esperar mucho. Las puertas acristaladas se abrieron y Javier Sánchez salió acompañado de un hombre más joven que Diego, identificó como Alejandro Fuentes. Conversaban animadamente mientras fumaban puros. «¿Dónde está ella?», susurró Diego ansioso. Como respondiendo a su pregunta, Elena apareció en la terraza. Llevaba un vestido azul claro que resaltaba su figura esbelta, y su cabello, ahora más corto, enmarcaba un rostro que, a pesar del tiempo transcurrido, Diego encontró tan hermoso como en sus recuerdos. Junto a ella, tomado de su mano, caminaba un niño de unos 7 años. Diego contuvo la respiración. Pablo era una versión en miniatura de él mismo. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos expresivos, incluso su forma de caminar denotaba un parecido asombroso. «Es idéntico a ti», murmuró Raúl, confirmando lo que Diego ya había notado. Los 4 se sentaron alrededor de una mesa mientras una empleada servía café y pasteles. Desde su posición, Diego podía observar la dinámica familiar. Javier dominaba la conversación, gesticulando enfáticamente. Alejandro asentía constantemente, como buscando la aprobación del patriarca. Elena permanecía mayormente callada, interviniendo solo para dirigirse a Pablo, que devoraba un trozo de tarta con entusiasmo infantil. Había una tensión palpable en el ambiente, perceptible incluso a distancia. Elena no parecía relajada ni feliz. Sus sonrisas eran forzadas, sus gestos mecánicos. Solo cuando interactuaba con Pablo, su expresión se suavizaba, mostrando destellos de la mujer que Diego había amado. Tras unos 20 minutos, Javier consultó su reloj y se levantó seguido por Alejandro. Ambos hombres entraron en la casa, dejando a Elena y Pablo solos en la terraza. «Es el momento», dijo Diego, preparándose para salir de su escondite. Raúl le detuvo, señalando hacia la terraza. Pablo le decía algo a su madre y entraba también en la casa, probablemente para ir al baño. Elena quedó completamente sola, contemplando el jardín con expresión melancólica. Diego emergió de su escondite y avanzó lentamente hacia ella. Cuando estaba a unos 10 metros de distancia, Elena giró la cabeza y le vio. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Elena se agrandaron con incredulidad. Sus labios se entreabrieron en un gesto de sorpresa. El color abandonó su rostro, como si hubiera visto un fantasma. «¿Diego?». Su voz era apenas un susurro tembloroso. «Hola, Elena», respondió él, acercándose cautelosamente. «O debería decir Beatriz». Ella se levantó tambaleante, apoyándose en la mesa para no caer. Sus ojos, llenos de lágrimas, no se apartaban de él. ¿Cómo has logrado encontrarte? No ha sido fácil. Tu padre se aseguró de borrar bien tus huellas». Elena miró nerviosamente hacia la casa. «No deberías estar aquí. Si mi padre te ve, ¿qué hará? ¿Falsificar más pruebas? ¿Enviarme de nuevo a prisión por otro crimen que no he cometido?». El dolor y la amargura en la voz de Diego hicieron que Elena se estremeciera. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Lo siento», sollozó. «Lo siento tanto, Diego. Nunca pensé». «Leí tus cartas», la interrumpió él suavizando su tono. «Las que escribiste y nunca pudiste enviar. Sé que tú también has sido una víctima en todo esto». Elena le miró con asombro. «¿Mis cartas? ¿Cómo las conseguiste?». «Tengo amigos que me han ayudado a descubrir la verdad. Sé todo, Elena. Sé que estabas embarazada cuando ocurrió el accidente. Sé que tu padre orquestó toda esta farsa para separarnos. Sé que Pablo es mi hijo».
Al escuchar el nombre de su hijo, Elena pareció salir de su estupor. Miró nuevamente hacia la casa con expresión alarmada. «Diego, tienes que irte. Pablo podría regresar en cualquier momento y... ¿Y qué? ¿No crees que merece conocer a su verdadero padre? ¿No crees que yo merezco conocer a mi hijo después de todo este tiempo?» La angustia en el rostro de Elena era desgarradora. «No es tan sencillo. Pablo cree que Alejandro es su padre. Hemos construido una vida basada en esa mentira. No puedo simplemente... ¿No puedes decirle la verdad?», completó Diego con amargura. «¿Prefieres seguir viviendo esta farsa? ¿Ser Beatriz Mendoza en lugar de Elena Sánchez? ¿Permitir que nuestro hijo crezca sin saber quién es realmente?» Elena pareció desmoronarse ante estas palabras. Con pasos vacilantes, se acercó a Diego y, para sorpresa de éste, le abrazó con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. «Te he echado tanto de menos», susurró contra su pecho. «Cada día, cada noche, pensaba en ti, en lo que podríamos haber sido, en la familia que nos robaron». Diego sintió como años de rabia y resentimiento se disolvían ante la calidez de aquel abrazo. Sus brazos rodearon a Elena, estrechándola contra sí, respirando el perfume familiar que tantas veces había evocado en sueños durante su encierro. «Aún podemos recuperarlo», murmuró en su oído. «No todo está perdido, Elena». Ella se separó ligeramente para mirarle a los ojos. «¿Qué propones? Mi padre nunca lo permitirá. Utilizará todo su poder, todas sus influencias». «Tu padre no podrá hacer nada esta vez», la interrumpió Diego con firmeza. «Tenemos pruebas de sus crímenes, de cómo manipuló la justicia. Mateo, mi amigo, es policía. Está recopilando evidencias para presentar cargos contra él». La esperanza iluminó el rostro de Elena por primera vez. «¿De verdad crees que podríamos...?» Un grito infantil interrumpió sus palabras. «¡Mamá! Mira lo que he encontrado». Pablo corría hacia ellos desde la casa, sosteniendo algo en sus manos. Al ver a Diego se detuvo en seco, súbitamente tímido ante el desconocido. Elena reaccionó con rapidez. «Pablo, cariño, ven aquí. Quiero presentarte a alguien muy especial». El niño se acercó cautelosamente, estudiando a Diego con curiosidad. «Pablo, este es un viejo amigo mío. Se llama Diego». Diego se agachó para quedar a la altura del pequeño, sintiendo cómo la emoción amenazaba con ahogarle. Extendió su mano, que el niño estrechó con la seriedad que solo los niños pueden imprimir a los rituales adultos. «Encantado de conocerte, Pablo», dijo con voz entrecortada. «He oído hablar mucho de ti». «¿Eres amigo del abuelo también?», preguntó el niño con inocencia. Diego miró a Elena, que negó imperceptiblemente con la cabeza. «No, solo de tu madre. Somos amigos desde hace mucho tiempo». En ese momento la voz de Javier Sánchez resonó desde la terraza. «Elena, ¿dónde estás? Pablo, tenemos que irnos», susurró Elena tomando a Pablo de la mano. «No puede verte aquí. No pienso perderte de nuevo», respondió Diego con determinación. «No después de haberte encontrado». Elena le miró durante un largo instante, como tomando una decisión trascendental. Finalmente, sacó un bolígrafo del bolsillo de su vestido y anotó algo en una servilleta que entregó rápidamente a Diego. «Mi número personal. Nadie lo conoce excepto yo. Llámame esta noche». Diego guardó la servilleta justo cuando Javier apareció en lo alto de la escalinata que conducía al jardín. «Elena, ¿con quién?» La voz del patriarca se congeló al reconocer a Diego. Su rostro, normalmente impasible, se contorsionó en una mueca de horror y rabia. «Tú, ¿cómo te atreves a entrar en mi propiedad? Guardias». Todo sucedió muy rápidamente después. Raúl emergió de su escondite, urgiéndole a Diego que escapara. Elena, con Pablo firmemente agarrado, retrocedió hacia la casa mientras Javier gritaba órdenes a los guardias de seguridad que comenzaban a aparecer desde distintos puntos del jardín. Diego corrió hacia el sendero oculto, seguido de cerca por Raúl. A sus espaldas podía escuchar los gritos enfurecidos de Javier y los pasos pesados de los guardias que les perseguían. Cuando finalmente alcanzaron la relativa seguridad del bosque, Diego se detuvo para recuperar el aliento. Su corazón latía desbocado, pero no solo por la carrera.
Había visto a Elena, había conocido a su hijo, y por primera vez en 5 años sentía que la vida volvía a tener sentido. «Lo has conseguido», jadeó Raúl, apoyándose en un árbol. «Has dado el primer paso». Diego asintió palpando la servilleta en su bolsillo, como quien acaricia un talismán. «Sí», respondió con determinación, «y no pienso detenerme hasta recuperar lo que me robaron». Mientras el sol comenzaba a descender sobre los bosques que rodeaban Toledo, Diego sabía que la batalla apenas comenzaba, pero ahora tenía algo por lo que luchar, una familia, su familia, y ni Javier Sánchez ni todos sus millones e influencias podrían arrebatársela nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta intensa historia de amor, misterio y redención. Si te ha emocionado el viaje de Diego y Elena por recuperar su familia y enfrentar la injusticia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Cada día compartimos nuevas historias que te harán sentir, reflexionar y soñar. ¿Qué opinas sobre el reencuentro de Diego con su hijo? ¿Crees que podrán formar la familia que siempre debieron ser? Cuéntanos en los comentarios y recuerda, mañana volveremos con otra historia que te atrapará desde el primer minuto. Te esperamos.